Muy buenas, queridos amigos. Vamos a seguir viviendo el 30º día de nuestro ofrecimiento o de nuestro camino hacia el ofrecimiento personal al amor misericordioso del Señor bajo la enseñanza de Santa Teresita. Al día de ayer veíamos una primera palabra de resumen, confianza, que se expresa a su vez en otras tres palabras que la iluminan: desconfianza, bendición, gracia. Hoy hay otra palabra que resume este itinerario que hemos venido recorriendo a lo largo ya de este mes, 30 días. El pequeño camino, eso característico de Santa Teresita, una vía para la santidad que es distinta de la que habitualmente hemos vivido y de la que intuitivamente viene a nuestro corazón, que tantas veces está marcada más por el juicio, por la exigencia propia y no tanto por la confianza. Pues este pequeño camino se puede resumir en tres palabras: reconocer, confiar e intentar. Vamos a ver cada una de estos tres términos. Reconocer. Vivir el pequeño camino es posible cuando reconocemos la oscuridad de nuestra pequeñez y de nuestra impotencia. Recordar que el camino, que este pequeño camino está basado en ese profundo descubrimiento de Santa Teresita que está en el corazón del Evangelio, es decir, la misericordia de Dios por los pecadores. El amor de Dios que se dirige especialmente a los débiles, a los que están rotos, a los pecadores. Santa Teresita simplemente se dio cuenta de que al reconocer su pequeñez y su impotencia, su indefensión, cada vez más y más, ella podía por esa ruta estar más y más dispuesta para recibir el derramamiento de ese amor que venía como en cascada, emergiendo del corazón atravesado de Jesús. En la carta 197, que recoge en sus obras completas, ella expresa poderosamente esta idea y dice: mientras más débil somos, sin deseos o virtudes, estamos más preparados para los trabajos y para la obra de consumir y de ser transformados en un amor total. Nosotros debemos, para que esto sea posible, debemos estar dispuestos a permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Y esa es la dificultad, que siempre queremos ser fuertes, que siempre queremos tener algo para mostrar. Y es bien importante que permanezcamos lejos de todo lo que brilla, de todo lo que aparenta, que amemos nuestra propia pequeñez, que amemos el sentirnos nada. Y así podemos ser pobres en el espíritu y Jesús puede venir a buscarnos y transformarnos en llamas de amor. Por tanto, el primer paso es reconocer nuestra pequeñez y aceptarla. Segundo lugar, confiar. Reconocer nuestra debilidad, nuestra pobreza y nuestro pecado puede ser algo difícil. Pero en la cita que acabamos de oír de esta carta 197, Teresita se atreve a decir: esta es la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? El deseo de mostrar algo. Hay una herida en cada uno de nosotros causada por el pecado original que nos hace tender a dudar de la bondad de Dios y de su amor. De hecho, tendemos a pensar de una manera mundana, de alguna manera jansenista, que dice que debemos ganarnos el amor de Dios siendo perfectos, fuertes y sin pecado, ¿no? Es la dinámica no de la gratuidad, sino de la justicia, que ve en Dios un juez al que tenemos que convencer y no a un Padre misericordioso que nos ama gratis. Por tanto, la dificultad es revertir esa tendencia que está en nosotros y en verdad confiar. La dificultad es ignorar que debemos ser de alguna manera ladrones de esperanza y creer en la promesa misericordiosa de Dios. Es esperar contra toda esperanza.
que el amor misericordioso de Dios viene a nosotros no porque somos perfectos, fuertes y sin pecado, sino porque precisamente somos lo contrario, imperfectos, débiles y pecadores. Es confiar aún contra toda esperanza y aún más allá de eso. Es confiar en las palabras proféticas de Santa Teresita, doctora de la Iglesia, de que Dios hará satisfactorios, mejor dicho, satisfacerá todos nuestros deseos de santidad y nos levantará a las más grandes cumbres de la santidad. Es confiar que Él nos convertirá en grandes santos. Aunque nosotros no lo veamos de hecho sucediendo, aunque combatamos con los mismos pecados día tras día, aunque parezca que no cambiamos y que tenemos que esperar por una gracia que parece no llegar, al final de nuestras vidas el Señor lo hará. Es creer las palabras de la carta 197. Es esta confianza y no más que esta confianza la que nos lleva al amor. Es creer en la palabra de la más grande santa de nuestro tiempo, cuando nos dice que el único tesoro que ella tenía es la esperanza ciega en la misericordia de Dios. Es escucharla cuando nos pregunta y nos pide que ese tesoro sea el nuestro, la confianza absoluta. Ese tesoro puede ser mío si yo me agarro de la misericordia de Dios con confianza. Entonces, primera palabra, reconocer. Segunda, confiar, aunque parezca que es imposible, no en mis fuerzas, sino en su amor. Y finalmente, intentar. Para vivir este pequeño camino, debemos mantenernos luchando. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que continuar la pelea de creer en la santidad. Eso significa ir a misa y confesarnos frecuentemente, regularmente, sacando tiempo para la oración, haciendo las pequeñas cosas con mucho amor. Significa, digamos, perdonar a aquellos que nos han herido. Significa sentir dolor por nuestros pecados, hacer una firme resolución de no pecar más y de nunca, digamos, condescender o negociar con el pecado. Significa no complacernos en la mediocridad o en la actitud que dice, bueno, esto es lo que soy, de conformarnos, ¿no? Una conformidad y una resignación mala. Significa luchar por ser fieles y examinar nuestras conciencias todos los días. Significa no caer en el desánimo, en la desesperación, ¿verdad? Significa que tenemos que recordar y mantener ante nuestros ojos la infinita misericordia de Dios, que nunca se cansa de perdonar, como dice el Papa Francisco. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Por eso hoy podemos orar. Señor, que yo pueda gastar y consumir mi día ponderando en mi corazón cómo este pequeño camino se resume en 3 palabras: reconocer, confiar e intentar. Dios los bendiga.